En el momento en que crucé esas pesadas puertas de roble, la sala de la Audiencia Nacional se quedó en silencio. Llevaba puesto mi uniforme de gran gala del Cuerpo Jurídico Militar del Ejército del Aire, con la tela rígida e impecable y las condecoraciones pulidas brillando bajo las luces. Divisé a mi familia en la tercera fila. Vi a mi padre, Roberto, un ejecutivo de ventas jubilado que siempre consideró mi carrera un fracaso, inclinarse hacia mi madre. Soltó esa risa suave y sibilante que yo conocía tan bien, y supe exactamente lo que estaba diciendo. De verdad se ha puesto su disfrazito. Imaginé a mi madre Elena, una mujer que solo quería una vida tranquila, suspirando y negando con la cabeza, con esa mirada familiar de vergüenza en su rostro, como si yo fuera una niña de 5 años jugando a disfrazarse en un funeral. Los ignoré, mis pasos resonando en el mármol, y tomé asiento detrás de la mesa de la acusación. El magistrado presidente, el juez Velasco, entró en la sala. Era un hombre serio, ajustándose la toga mientras se sentaba. Causa sumaria 9/24, comenzó con su voz retumbando en la sala, el Ministerio Fiscal contra Daniel Jiménez. Levantó la vista, escaneando las mesas, y sus ojos se posaron en mí. Se quedó helado. Quiero decir, se detuvo completamente a mitad de la frase. El aire en la habitación se convirtió en hielo. Buscó sus gafas a tientas, empujándolas sobre su nariz, y su voz se convirtió de repente en un extraño susurro que rompió el silencio. Dios mío, dijo. Capitán Jiménez. La Capitán Jiménez. Operación Sombra Nocturna. Vi a los 2 agentes de la Policía Nacional que flanqueaban el estrado. No solo se enderezaron, sino que adoptaron una postura de firme militar al instante. La tensión en esa sala del tribunal estaba a un universo de distancia de la escena de hacía solo 2 semanas. Estábamos en la obligatoria comida del domingo, que en realidad era solo una coronación semanal para mi hermano, Daniel. Daniel, el chico de oro de la familia, es un emprendedor tecnológico ostentoso que lleva su carisma como un escudo. Estaba presidiendo la mesa como de costumbre, restando importancia a sus recientes complicaciones legales. Es solo un lío burocrático, papá, dijo agitando su tenedor. Acababa de ser imputado por fraude electrónico y, mucho más grave, por violar la Ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa. Pero al escucharlo contarlo, era como si fuera una simple multa de aparcamiento. Mi padre, Roberto, un hombre obsesionado con el estatus visionario de Daniel, se lo creía todo. Él es quien siempre llamó a mi trabajo en el gobierno mi pequeño hobby seguro. Ese es mi chico, dijo Roberto, radiante. Sus abogados de alto precio espantarán esto como si nada. Dicen que la fiscal es solo una funcionaria de bajo nivel, probablemente alguien puesta ahí por cuota de diversidad tratando de hacerse un nombre. Daniel se rió. Luego dirigió esa sonrisa de 1.000.000 de euros hacia mí. Epicapleitos, dijo usando ese apodo que siempre se sentía como una palmadita condescendiente en la cabeza. Tú trabajas en ese mundillo. Tal vez puedas ir al juzgado y, no sé, archivar algunos papeles para mi equipo, traerles café. Mi padre y mi madre se rieron ambos. Fue una risa abundante y genuina, como si Daniel acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Yo solo me senté allí, mi cara una máscara de lo que esperaba que fuera indiferencia cortés. Pero por dentro una fría furia profesional se estaba gestando. No solo veía el coche nuevo o la financiación de la startup que le habían dado. Veía cada vez que tuve que trabajar en un segundo empleo durante la carrera de Derecho y el máster de acceso a la abogacía mientras él conseguía un ático nuevo en el barrio de Salamanca. Veía cada estamos tan orgullosos por sus fracasos y cada qué bien, cariño por mis éxitos. Se reían y no tenían absolutamente ninguna idea. Yo sabía exactamente quién era esa funcionaria de bajo nivel. Él se reía, pidiéndole a la investigadora principal de su caso federal multimillonario que fuera a buscar café. No tenía idea de que acababa de confesarme el delito. Para entender el silencio que destrozó esa sala del tribunal, tienes que entender las 2 vidas que yo estaba viviendo. Mi padre, Roberto, tenía un término para los fracasos comerciales catastróficos de Daniel. Lo llamaba toma de riesgos agresiva. Recuerdo el verano en que Daniel perdió 50.000 euros del dinero de jubilación de mis padres en una estafa de criptomonedas. Mi padre simplemente le dio una palmada en la espalda en una fiesta en un barco, ruidoso y orgulloso. Así es como se aprende, hijo, retumbó sobre la música.
Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. Mientras tanto, yo tuve que luchar durante un mes para que me avalaran mi préstamo estudiantil original. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar a su alrededor. Mi madre, Elena, era igual de mala, pero más tranquila. Su adoración era doméstica. Cuando Daniel obtuvo una pequeña mención de 2 párrafos en un blog tecnológico por una app que nunca se lanzó, la hizo enmarcar profesionalmente. Colgaba en el pasillo como un premio Nobel. Lo veía cada vez que iba a casa, un recordatorio constante del estándar que nunca podría alcanzar. Era un monumento al potencial, mientras que mis logros tangibles reales simplemente se evaporaban. Recuerdo el día en que salieron los resultados de mi examen de acceso a la abogacía. Había trabajado años para ese momento, aprobé a la primera con nota alta. Llamé a casa, mi voz temblando un poco. Mamá, papá. Aprobé. Oficialmente soy abogada. Hubo una pausa y luego la voz de mi madre sonó distraída. Oh, eso es genial, cariño. Es maravilloso. Escucha, ¿puedo llamarte luego? Daniel necesita nuestra ayuda para elegir el interior de su nuevo Tesla. Y tu padre no puede decidir entre el negro o el blanco. Esa era mi vida. El interior del Tesla era una crisis familiar de 2 personas. Yo convirtiéndome en abogada del Estado era genial. No era solo la hija invisible. Era la hija aburrida, práctica y de ruido de fondo. A sus ojos yo era una funcionaria de por vida, una burócrata. Daniel era el visionario, el que era demasiado audaz para el mundo real. Yo era la que era demasiado tímida para él. Mi uniforme por el que había sangrado. Lo llamaban mi disfraz, un trabajito administrativo seguro para la chica que no era lo suficientemente inteligente o valiente para ser como su hermano. Pero la persona que veían, esa hija tranquila, agradable y segura, era una ficción. Era un personaje que interpretaba en las comidas de los domingos porque era más fácil que pelear. La verdadera yo vivía en un mundo que ni siquiera podían imaginar. Mi oficina no era una granja de cubículos beige. Era una sala de información clasificada, un búnker enterrado en las profundidades de la base aérea de Torrejón, una habitación silenciosa, estéril y sin ventanas donde tu teléfono se queda bloqueado en una caja en la puerta y el único sonido es el zumbido de los purificadores de aire industriales. Mientras ellos debatían sobre los interiores del Tesla, yo estaba de pie en la cabecera de una mesa de caoba informando a un panel de generales de brigada, fiscales superiores de la Audiencia Nacional y mi propio oficial al mando, mi superior, el coronel Herrero, un hombre canoso y justo a quien no le importaba el carisma. Le importaban los resultados, y me veía como su activo legal más agudo. Asintió para que comenzara, e hice clic en la primera diapositiva. Mi voz era baja, precisa y fría. Buenos días, señor. El sujeto, Daniel Jiménez, mi hermano, ha violado la ley de control del comercio exterior al enrutar tecnología de radar controlada a través de una empresa pantalla en Dubái. La sala quedó en silencio sepulcral. Tenemos las transferencias bancarias, los identificadores SWIFT y los registros completos del servidor de la orden judicial Sombra Nocturna. No solo estaba vendiendo tecnología no aprobada. Ha comprometido toda una plataforma de defensa estratégica. Dejé que eso quedara en el aire. No era Laura. No era la picapleitos. En esa sala, yo era la capitán Jiménez, la investigadora principal y pronto fiscal colaboradora en un caso que tocaba la seguridad nacional. Observé las caras de los hombres en la mesa, hombres que gestionaban presupuestos de miles de millones de euros y flotas enteras, endurecerse. El coronel Herrero rompió el silencio, su voz como grava. Esto no es solo fraude, capitán. Lo que hizo su hermano roza la traición. La Fiscalía General quiere que esto se acelere. Quieren que sirva de ejemplo. Y yo solo pensé, traición. Mi familia estaba preocupada por el café. El abismo enorme entre su narrativa y mi realidad era asombroso. Pensaban que yo era un chiste. Pero en mi mundo, yo era la que sostenía el reglamento. Durante años había intentado hablar su lenguaje de emoción y ego, pero solo entendían estatus y poder. El problema era que yo tenía un estatus que ni siquiera podían comprender. Así que decidí que era hora de hablarles finalmente en el único idioma que respetaban, consecuencias. Lo primero que tuve que hacer profesionalmente fue apartarme.
No puedes procesar a tu propia familia. Es la línea ética más básica del libro, una línea que mi hermano claramente nunca había aprendido. Entré en la oficina del coronel Herrero con la espalda rígida, y me abstuve formalmente de la acusación en el caso Ministerio Fiscal contra Jiménez. Él solo asintió con el rostro sombrío. Esperaba esto, capitán. Es el movimiento correcto. Sentí un extraño vacío hueco al salir de su oficina. Después de todo ese trabajo estaba en el banquillo. Volvía a estar al margen, tal como siempre lo estuve. O eso pensaba. El nuevo equipo legal de Daniel, por otro lado, no tenía tal ética. Eran caros, ruidosos y destilaban una arrogancia que solo provenía de no haber perdido nunca un caso en un tribunal civil. Una semana después, llegó un nuevo escrito a la oficina jurídica. Era una moción de desestimación y nulidad. Empecé a leer la primera página y no podía creer lo que estaba viendo. Todo su argumento, toda su estrategia legal descansaba en desacreditar la investigación inicial. Alegaban que todas las pruebas clave, las órdenes de sombra nocturna, todo, era fruto del árbol envenenado. Argumentaban que todo fue manejado por una oficial junior no cualificada y demasiado entusiasta que tenía una clara vendetta personal. Una oficial junior no cualificada. Esa era yo. Me estaban pintando como la hermana pequeña histérica, la policía de afición. Mi padre siempre vio a la picapleitos que debería estar trayendo café. Estaba mirando la moción cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era el coronel Herrero. Capitán, dijo su voz plana. Sin emoción. He leído su moción. También lo ha hecho el juez Velasco. Hizo una pausa y pude escuchar su respiración. Su abstención es de la acusación. No es, sin embargo, una abstención de testificar sobre su propio trabajo. Contuve la respiración, mis nudillos blancos sobre el auricular. Todo su caso descansa en desacreditarla personalmente a usted, continuó. El juez no solo no va a desestimar la moción. Quiere que la investigadora original testifique sobre la declaración jurada de las órdenes. Esa es usted. La trampa no era una que yo hubiera puesto. Era una que ellos habían construido para sí mismos. Y yo era justo la persona para activarla. Esta era la única manera. No sería una abogada en esa mesa. Sería una testigo perito para la acusación llamada a hablar sobre los hechos de mi propia investigación. Mi madre llamó esa noche, su voz llena de esa alegría falsa y quebradiza. Todos vamos a ir al juzgado mañana, cariño, para apoyar a Daniel. Tu padre y yo estaremos en la galería. Eso está bien, mamá, dije, mi voz perfectamente tranquila. Os veré allí. Esa noche no preparé una acusación. Me senté en mi escritorio y revisé metódicamente mi propia declaración jurada de 200 páginas, resaltando los estatutos, las líneas de tiempo y los códigos legales específicos que había utilizado para construir el caso. Los abogados de mi hermano construyeron toda su defensa sobre la idea de que yo era una nadie. No tenían idea de que acababan de invitar personalmente a esa nadie a sentarse en el estrado de los testigos y leer su currículum en el registro oficial del tribunal. Estábamos de vuelta en la sala del tribunal. Me senté en la mesa de la acusación, columna recta, ojos al frente. Podía sentirlos en la galería detrás de mí, un peso familiar y pesado. Podía sentir la certeza engreída de mi padre, la lástima agotada de mi madre, la confianza inmerecida de mi hermano. El abogado de Daniel, un hombre con un traje de 10.000 euros, se puso de pie con una confianza practicada y pulida. Señoría, anunció su voz suave. Solicitamos la desestimación de todos los cargos, hizo un gesto vago hacia la fiscalía. Todo su caso es francamente fruto de un árbol envenenado basado en la investigación amateur y vengativa de una tal capitán Laura Jiménez. Dijo mi nombre con tal floritura de desdén que fue casi cómico. Desde la galería, lo escuché. Esa risa sibilante y tranquila de mi padre. Escuché el suspiro cansado de mi madre, el que siempre significaba, «Ay, Laura, ¿por qué haces las cosas difíciles?» Pero el juez Velasco no estaba mirando al abogado. Me estaba mirando congelado a mí. Su mano, que había estado alcanzando un vaso de agua, se detuvo en el aire. Buscó sus gafas a tientas, su voz cuando salió, rompiéndose a través del silencio. Dios mío, susurró, su micrófono captando cada sílaba.
Capitán Jiménez. La Capitán Jiménez. Operación Sombra Nocturna. Los dos agentes nacionales que flanqueaban el estrado, que habían estado de pie descansando, echaron los hombros hacia atrás, sus cuerpos rígidos, las manos entrelazadas. El cambio fue eléctrico. La risa de mi padre murió en su garganta. El suspiro de mi madre se cortó. Las sonrisas burlonas simplemente se evaporaron, reemplazadas por un silencio repentino, agudo y confuso. El juez Velasco se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose en rendijas mientras miraba al abogado de Daniel. Su voz bajó a un retumbo bajo y peligroso que llenó toda la habitación. «Letrado, ¿habla usted en serio?» La sonrisa pulida del abogado vaciló. «Está usted de pie en mi tribunal de la Audiencia Nacional y está alegando incompetencia», dijo la palabra como si fuera veneno, de la oficial que recibió la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco por excelencia en seguridad nacional por su investigación sobre la red de armas Daga Roja. Mantuve mis ojos al frente, pero podía sentir la sangre drenando de la cara de mi hermano. Podía sentir la repentina aspiración de pánico desde la galería donde mi padre, Roberto, estaba sentado, el hombre que llamaba a mi carrera un pequeño hobby seguro. Mi madre, Elena, se preocupaba por los interiores de Tesla. Podía imaginarla agarrando su collar, sus ojos abiertos con un terror que no tenía nada que ver con los problemas legales de Daniel y todo que ver con la extraña sentada en la mesa de la acusación. El juez no había terminado. Levantó un documento encuadernado grueso, mi atestado. He leído el atestado de la Capitán Jiménez. Es la pieza de derecho de investigación más blindada y quirúrgicamente precisa que he visto en mi década en este estrado. Lo golpeó contra la mesa, el sonido resonando como un mazo. Operación Sombra Nocturna. Por el amor de Dios, hombre, enseñamos este caso en la Escuela de Guerra del Ejército. Lo enseñamos como el marco legal definitivo para procesar el tráfico de armas digital, ¿y usted está citando su trabajo como incompetente? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces el juez Velasco dirigió su mirada hacia mí. Su expresión se suavizó solo por un segundo con una mirada de profundo respeto. Una mirada que yo había pasado 30 años tratando de ganar de mi propia familia y nunca recibí. Capitán Jiménez, dijo, su voz ahora formal. ¿Está preparada para prestar juramento y testificar sobre los detalles de esta orden judicial? Me puse de pie. Mi uniforme, el disfraz, de repente se sintió como una armadura. Sí, señoría. Comencé a caminar. Pasé la barrera. Caminé más allá de la mesa de mi hermano. Se veía pequeño, hueco, un fantasma en un traje caro. Caminé más allá de la galería y en mi visión periférica, vi a mi padre. Estaba pálido, temblando, sus ojos clavados en las divisas de mi hombrera. Involuntariamente comenzó a levantarse de su asiento, su cuerpo adoptando una postura de respeto militar, un eco de su propio servicio militar obligatorio hacía décadas que no había mostrado en 20 años, antes de darse cuenta y desplomarse de nuevo. El abogado de Daniel estaba tartamudeando, su confianza destrozada. Su señoría. Nosotros retiramos nuestra moción. La cara del juez Velasco era de granito. La solicitud de retirada es denegada. Quiero escuchar a la capitán hablar. Tómele juramento. Mi padre había pasado toda mi vida enseñándome que yo era una nota al pie. Al final solo hicieron falta 3 palabras de un juez de la Audiencia Nacional, Operación Sombra Nocturna, para que él finalmente entendiera que yo era la que escribía la historia. Presté juramento. Mi mano estaba firme. Durante la hora siguiente no solo testifiqué. Di una cátedra. Guié al tribunal a través de cada marca de tiempo, cada registro del servidor, cada transferencia encriptada. Expliqué los detalles técnicos de la tecnología de radar y el artículo exacto de la Ley de Control del Comercio Exterior que violaba. Deconstruí mi propio atestado de 200 páginas línea por línea. No había emoción en mi voz, solo hechos. La oficial junior no cualificada estaba impartiendo una clase magistral en acusación federal y ley de seguridad nacional. El costoso abogado de Daniel no hizo una sola pregunta en el contrainterrogatorio. Simplemente se sentó con la cara cenicienta. Cuando terminé, el juez Velasco miró a mi hermano. Su voz era hielo puro. Señor Jiménez,
La moción de su abogado para desestimar no solo es denegada, está eviscerada. Basado en el testimonio de la capitán Jiménez, este tribunal encuentra que la amenaza que sus acciones plantean es asombrosa. Ya no era solo un estafador. Era un riesgo para la seguridad nacional. El juez continuó, dados los contactos internacionales y el claro y deliberado desprecio por la ley, este tribunal considera que usted representa un riesgo de fuga significativo y un peligro claro para la seguridad de esta nación. Golpeó el mazo. Se deniega la fianza. Se ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado. 2 agentes de policía se movieron de inmediato. Hicieron que Daniel se pusiera de pie, pusiera las manos detrás de la espalda. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Resonó en el silencio. Un chasquido metálico final. Mi hermano, el chico de oro, el visionario, el que era demasiado bueno para las reglas, simplemente se veía pequeño. Estaba llorando pero en silencio. En la galería escuché un sonido, un jadeo terrible y estrangulado. Era mi madre, Elena, derrumbándose sobre sí misma. Mi padre, Roberto, simplemente miraba fijamente. Su rostro era una máscara de shock gris y abyecto. Estaban completamente rotos. Su mundo entero, todo su sistema de creencias destrozado en el espacio de 1 hora. Estaban solos. Me levanté del estrado de los testigos, recogí mis archivos y caminé de regreso a la mesa de la acusación. El equipo de la fiscalía, los que me habían reemplazado como acusación principal, se pusieron de pie mientras me acercaba. Uno de ellos, un fiscal superior que solo había conocido 2 veces, extendió la mano y estrechó la mía firmemente. Eso fue bíblico, capitán, susurró. Mi oficial al mando, el coronel Herrero, estaba esperando junto a la puerta. No sonrió. No me abrazó. Simplemente me miró a los ojos, su mirada nivelada y llena de un respeto que había pasado mi vida anhelando de mi padre. Me dio un solo asentimiento seco con la cabeza. Bien hecho, capitán, dijo. Ese único asentimiento valía más que toda una vida de elogios vacíos de mi familia. Ese fue el final de una vida y el comienzo de otra. 1 año después entré en mi nueva oficina. La placa en la puerta era de latón pesado. No decía capitán. Decía, comandante Laura Jiménez. Ya no era solo una investigadora. Estaba liderando mi propia división, especializándome en el tipo exacto de casos internacionales complejos y de alto riesgo que las acciones de mi hermano habían expuesto. Mi pequeño hobby seguro se había convertido en una de las puntas de lanza de todo el cuerpo jurídico. Más tarde ese día, estaba informando a una nueva promoción de reclutas, 30 caras agudas y enfocadas mirándome en un centro de mando de última generación. Les estaba enseñando irónicamente los precedentes legales establecidos por la Operación Sombra Nocturna. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no era la hija invisible. No era la picapleitos. No era una nota al pie en esta sala. Yo era la autoridad. Estas personas, este equipo, esta nueva generación de juristas que pendían de cada una de mis palabras. Esta era mi familia. No era una familia construida sobre la obligación o roles disfuncionales. Era una familia construida sobre el mérito, sobre el respeto mutuo y sobre la competencia. La vieja familia, ahora eran solo fantasmas. Daniel no se arriesgó a ir a juicio. Ante mi testimonio, sus abogados de alto precio le hicieron aceptar un acuerdo de conformidad. Fue condenado a 15 años en una prisión por violar la ley de control del comercio exterior. Los cargos de fraude fueron solo una nota al pie. Mis padres, Roberto y Elena, tuvieron que vender su casa. El chalet donde crecí, aquel donde el artículo del blog de Daniel colgaba en la pared, para pagar sus honorarios legales iniciales y el primer tramo de la restitución federal. Ahora vivían en un pequeño apartamento en otra provincia. Estaba redactando una nueva legislación una tarde cuando apareció un correo electrónico. Era de una dirección que no reconocía, pero el nombre era Roberto Jiménez. El asunto solo decía, comandante. Hice clic. El mensaje era corto, solo unas pocas líneas. Laura, comenzaba. No lo sabíamos. Te vimos en las noticias. Estabas testificando ante la Comisión de Defensa.
Tu madre y yo, estamos tan orgullosos. Estábamos tan equivocados. Leí las palabras. Orgullosos, equivocados. Eran las palabras que había esperado toda mi vida escuchar. Las palabras por las que había sufrido, la validación que había perseguido. Y mientras me sentaba allí en mi nueva oficina mirando la placa en mi escritorio, no sentí nada. Ni ira, ni perdón, ni siquiera satisfacción, solo tranquilidad. La validación había llegado, pero con años de retraso. Ya me había validado a mí misma. Su disculpa, su orgullo, era para él, no para mí. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Tomé un sorbo lento de mi café, hice clic en el botón de archivar y el correo electrónico desapareció. Volví a mi trabajo. Mi familia pensaba que un legado era algo que heredabas en una cena ruidosa. Aprendí que un verdadero legado es algo que construyes en silencio y que se lee en el registro permanente de un tribunal nacional.